para comprar reactivos de biología molecular, enzimas de restricción, fundamentalmente nosotros, por ejemplo, en mi laboratorio solemos comprar las enzimas a esta empresa. Entonces tienen un software que es muy amigable, en el cual nosotros podemos cargar una secuencia de DNA, ya sea porque la copiamos y la pegamos acá, o porque la tenemos en un archivo y lo seleccionamos, o porque tenemos el número de GenBank. Ustedes saben, las secuencias están codificadas en los bancos de datos, entonces si lo tenemos, lo podemos pegar. Y una vez que está pegada, nosotros le tenemos que decir si la secuencia es lineal o circular, o sea, si es un plásmido, o si es una secuencia lineal simplemente. Y bueno, le pedimos que utilice todas las enzimas de la empresa para digerir. Y lo que nos hace es un mapa de restricción, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar una secuencia, había seleccionado algunas, esperen que me vaya, ya lo voy a correr. Espérenme que las busque. Mánquenme, chicos, que ya, en la otra tenía todo preparado, acá, secuencias. Bueno. Las secuencias siempre se trabajan como texto plano, ¿sí? No sé si alguna vez buscaron secuencias en GenBank o algo, pero ahora vamos a hacer una búsqueda. Pero siempre se les pide el formato de texto plano para trabajarlas, donde sea que las vamos a trabajar. Bueno, entonces, ¿por qué no me la pegó? Bueno, vamos a hacer más fácil. Vamos a buscar una secuencia en PubMed. A ver qué podemos buscar. Una secuencia de un virus que vamos a buscar. Ay, hoy me sale todo mal, porque esto me cambió el formato completamente. Bueno, ténganme un segundito de paciencia, esperen que voy a pausar la grabación un cachito. Ahí va. Bueno, entonces acá el programa nos tira por default los cortes con una sola enzima. Si queremos ver con 2 o con 3, bueno, o sea, 2 cortes, que la enzima que corta 2 veces o que corta 3 veces, apretamos acá y lo vemos. Y después podemos listar, por ejemplo, esto mismo, lo pone en una lista. En esa lista, fíjense, tenemos el nombre de la enzima, por ejemplo, vamos a agarrar una conocida,
qué sé yo, BCA o APA, APA1. Está la secuencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que siempre son 6 u 8 nucleótidos, está corta entre el primero y el segundo, y está la posición de corte, corta en la posición 378. Siempre hay dos números porque al cortar de manera no dejando extremos pegajosos, no corta justo en la mitad, entonces en una cadena está en una posición y en la otra cadena está en otra posición. ¿Sí? Acá es 374 y acá es 378. Y además esto muestra con distinto color si la enzima deja extremos romos, ven blunt, por ejemplo la primera enzima, ven, hay un solo número, porque corta justo en la mitad. Y las otras están los dos numeritos. Y si deja el extremo 5' suelto, pegajoso, está en azul, y si es el extremo 3' en verde. Y eso se debe al corte. Fíjense, entre APA y ACE, esta corta, fíjense cómo son los cortes, una deja extremo 3' pegajoso y la otra extremo 5'. Bueno, entonces, y ahí les lista todas las enzimas. Ustedes acá pueden elegir por Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. ¿Qué significa pegajoso? ¿Se acuerdan? En la clase pasada, cuando vimos las enzimas de restricción, vimos que cortan por ejemplo, entre el primero y el segundo nucleótido del sitio de reconocimiento. En una cadena. En la cadena complementaria va a cortar entre los mismos nucleótidos, pero como no están en el eje de simetría, eso genera que cuando las cadenas se separan, cuando se realiza el corte, van a quedar pedacitos de simple cadena. Eso estaba en la teórica anterior. Al separarse las cadenas, por el tipo de corte que tienen, vos fíjate, por ejemplo en la primera, corta entre la C y la T. En la cadena complementaria también va a cortar entre la C y la T, pero al separarse quedan 4 nucleótidos sueltos, sin aparearse con nadie, en una cadena y 4 en la otra. En cambio, cuando el corte es en el medio, por ejemplo esta, corta justo en el medio del sitio de reconocimiento, al separarse quedan extremos romos. Romo es algo que no tiene punta, ¿sí? Porque no queda ningún nucleótido suelto sin aparear. Bien, gracias. No, de nada. Igual en la teórica hay unos dibujitos que lo representan bien, lo explican bien. Bueno, entonces acá ven, ahora yo ordené por posición. Entonces me muestra primero el primer corte, que está en la posición 10, y así en orden no alfabético de las enzimas, sino por posición en la cadena. Bueno, y acá también pueden elegir que corte mayor, igual, menos que 1, 2, 3, etc. Bien, entonces, cuando tenemos esto, nosotros podemos elegir hacer digestiones. Acá abajo ven que dicen realizar una digestión. Y entonces ahí elegimos con qué enzimas queremos digerir. Por ejemplo, vamos a digerir con APA. Entonces la seleccionamos, acá, bueno, da alguna información sobre los buffers comerciales. Esto si uno compra las enzimas ahí, sabe que, bueno, en el buffer 1.1 corta el 25%, bueno, hay que elegir este buffer que corta al 100%. Entonces es porcentaje de actividad de la enzima. Bueno, entonces si cortamos con APA, le pedimos acá que digiera, y muestra, bueno, APA corta acá, ¿ven? Ahí realiza el corte. Si nos paramos ahí, nos da el sitio de reconocimiento de APA y la posición en la que corta.
Y aparte de eso, lo que podemos hacer es decir, bueno, ¿cómo se vería esto en un gel? Entonces ponemos View Gel y les muestra el gel cómo sería. Si nuestro fragmento tiene 1154 de longitud, corta en 378, entonces vemos la banda de 378, y la otra banda es lo que quedaría, ¿no? Que está acá, 776. ¿Sí? Entonces, uno cuando tiene una secuencia, nada, ustedes en los problemas van a hacer ustedes las cuentas, pero si no, bueno, están todo este tipo de programas que lo hacen automáticamente. Si tenemos, vamos para atrás, por ejemplo, vamos a poner el mismo DNA, pero le decimos que es circular ahora, ¿sí? Porque estamos poniendo un plásmido, por ejemplo. Bueno, ahí se los dibuja circular, ¿ven? Y entonces podemos hacer lo mismo. Vamos a elegir, en este caso, 2 enzimas. A ver, alguna STY, NHE y BCTX. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer una digestión con 2 enzimas, una que está acá y otra que está acá. Entonces vamos a elegir. Había dicho BCTX, está más abajo, BCTX1 y NHE. Bueno, entonces elijo las 2 enzimas, le pido que digiera, y ahí nos muestra, ¿ven? En uno circular, ¿dónde corta? Bueno, lo mismo, siempre te da la misma información. Y si le ponemos ver el gel, nuevamente nos da las bandas en 236 y el resto. Esta banda se debe a que una de las 2 enzimas es sensible a la metilación. Entonces, quiere decir que si hay algún nucleótido metilado en el sitio de reconocimiento, no corta. Y ustedes vimos el otro día que la metilación en bacterias es un mecanismo de defensa y que en general los DNA bacterianos están metilados. Entonces, si uno tiene un plásmido que sacó de una bacteria... Profe, ¿sí? hay una compañera que quiere entrar a la clase. Bien. Ahí vamos. Ahí va, no, nadie. Bueno, entonces es por eso, porque si tenemos un DNA bacteriano que puede estar metilado, el programa te dice qué enzima no estaría cortando y por eso tenemos una única banda. Así que bueno, si tienen ganas... Profe, Sí. el gel no se ve. Va, no sé, yo no lo estoy viendo. Ah, porque se salió. Ahí lo pongo de vuelta. Ahí está el gel. De todas maneras, en el anterior No, tampoco no lo se ve. veíamos. Ah, ¿no se ve? No. No, en la pantalla anterior tampoco se veía. Ah, capaz que porque es como una pantalla nueva. Ah, a ver. Para que me salió un cartel acá. Ahí está. Esta sí la ven. Esta pantalla sí la ven, ¿no? Sí, a esa Sí, sí. es así. Ah, es así. Entonces voy a hacer, claro, porque debe ser que como esta es una pantalla, algo nuevo que se abre, esperen que les comparto esa entonces. Acá. Pensé que se veía. ¿Ahí la ven? Sí, profe. ¿Ahí lo ven? Sí, el gel? ahora sí. Ahora sí, claro, porque es una pantalla que abre el programa aparte. Bueno, entonces ven que les pone las bandas, esto sería el marcador de peso molecular, y acá les da las cuentas hechas
de la digestión. Lo que le decía, bueno, que esta es el fragmento total, porque como es lineal, si una de las dos enzimas no corta, o sea, si corta una sola, tenemos el plásmido se convierte en un DNA lineal, entonces vemos solo una banda. Bueno, así que así se usa este programita, es bastante fácil y es divertido. Bueno, esto era todo lo que le quería mostrar. En realidad le quería mostrar lo de las secuencias, pero no, mi computadora no sé qué le pasó. Así que lo vamos a ver el lunes. Le muestro y voy a ver si les traigo algunos geles también para mostrarles. Con respecto al problema a los problemas de hidratos de carbono, ahora yo ya terminé la presentación con la resolución, ahora se la subo. Pero el problema 4, que veo que todos tuvieron problema, es un problema de espectrofotometría. El problema es 6, profe. El No, C. como que no sé los datos, me marea un poco los datos. Ah, Lo que me pasó puntualmente en el que tiene la absorbancia de solo la glucosa, que sería como una absorbancia testigo, me imagino, ¿no? Yo lo pensé de esa manera. Como solo habla de un micromol y no sé exactamente la concentración, porque no sé si está en solución, cuál es la concentración esa, me parece que hice medio, o sea, en realidad básicamente lo que hice fue inventarme la concentración y dije, bueno, si es un micromol por microlitro, me lo imaginé como un micromolar de concentración, pero no sé si está bien eso. ok, yo no tengo acá la actividad, pero no sé cuál era el problema 6. Bueno, pero lo miro. Sí, profe, y no se olvide de subir alguna resolución, porque Sí, esa sí, segunda parte es más difícil. sí, el problema 7 de esa, que es esa parte, que es la parte de hidratos propiamente dicha, donde hay que ver los extremos reductores, los no reductores, de ese subo 1, y el 4, que en realidad es un problema de espectrofotometría, pero bueno, se los subo para que recuerden cómo se resuelven. Creo, profe, que lo que nos complica de 4 es el peso fresco. El peso fresco, bueno, pero el peso fresco son los 0,5 gramos que se pesaron. Eso sería el peso fresco. Entonces ustedes, Listo. claro, ustedes calculan por espectrofotometría, porque tienen los datos de la absorbancia, tienen el coeficiente de extinción, pueden sacar de ahí calcular la concentración, y a partir de eso tienen que calcular la masa y los moles. Y luego, bueno, hacer los pasajes para atrás y demás, ¿no? Demás cosas que siempre hacemos. Pero una vez que ustedes tienen por ejemplo, la masa, calculan los moles que hay en el volumen de reacción. Eso lo pasan a masa con el peso molecular. Esa masa que ustedes tienen en el volumen de reacción, que es de 1 mililitro, tienen que extrapolarla a los 5 mililitros iniciales, porque el problema arranca 0,5 gramos del mesocarpo, no sé, una parte del fruto, que se disuelven en 5 mililitros. Entonces, lo que ustedes averiguan en el volumen de reacción, lo extrapolan a los 5 mililitros. Sí. Y ahí ya tienen la masa de glucosa en los 5 mililitros iniciales. Y en los 5 mililitros iniciales tienen 0,5 gramos de peso fresco. Entonces ya tienen las dos masas para hacer el porcentaje. Y lo mismo con los moles. Los moles que sacan en el volumen de reacción, los extrapolan a los 5 mililitros. Y después, el problema creo que les pedía moles por miligramo, por gramo de peso fresco. Bueno, ustedes en los 5 mililitros tienen 0,5 gramos de peso fresco, así que lo tienen que multiplicar por 2. Era eso, el peso fresco son los 0,5 gramos que se pesan inicialmente. Así que no es un problema difícil, pero igual ya la hice, la resolución está hecha, así que se la subo. Y le subo la otra, así los pueden resolver. Para los problemas finales tienen que tener en cuenta lo que les puse en azul en la actividad, en cuanto a lo que hace, que es la beta-amilolisis, la hidrólisis total con ácido,
tengan en cuenta los pesos moleculares, que son distintos al peso molecular de la glucosa, formando parte del glucógeno, es levemente inferior que el de la glucosa suelta. Y después tengan en cuenta el dibujito que tienen, y fíjense que cuando ustedes miden, por ejemplo, extremos no reductores, en realidad están midiendo el número de ramificaciones, ¿sí? Porque son las únicas que tienen extremos no reductores. Bueno, y ese tipo de cosas. Pero igual, bueno, hay como unos tips que sí necesitan por ahí para resolverlos. Por eso con la resolución del problema 7 creo que ya se van a dar cuenta y van a poder terminar de resolver. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, con respecto al, bueno, igual me dijo que no tiene ahí para verlo el problema 6, pero yo tengo Sí. una duda que no sé si es, o sea, es más teórica, creo, Sí. porque por más que lo hice el problema leyendo toda la explicación previa, mi duda es la siguiente. Hay 1 mililitro, o sea, es la solución de glucógeno y se sacan 2 alícuotas y se miden absorbancias. Sí. Y te dice que una primera alícuota de 1 mililitro se le aplica la beta amilasa. Lo que yo supuse es que de esa reacción lo que voy a obtener es todo maltosa y dextrosa libre, Ujú. pero básicamente lo que me interesa ahí es la maltosa. Y después una alícuota que tiene 0,1 mililitros que se le hace hidrólisis ácida, que de ahí supongo que se va a obtener todo glucosa, Sí, porque la hidrólisis ácida rompe todo y llegas hasta la glucosa. sí. Ahora, mi duda en esto, con el tema de las concentraciones, fue esto. Yo lo que planteé fue como, o sea, hice como habíamos hecho en algunos de los ejercicios anteriores, donde decíamos que la absorbancia de uno sobre la absorbancia de otro era igual a la concentración de uno sobre la concentración del otro, para justamente poder tachar y eliminar el épsilon y, bueno, y el L de la fórmula de absorbancia. Y lo que hice primero fue agarrar la absorbancia de la glucosa, que estaba como testigo, porque decían que habían medido la glucosa sola. Sí. La dividí por la absorbancia de la glucosa de la hidrólisis ácida, porque ahí es donde se supone que yo voy a obtener glucosa, y con eso calculé la concentración de la glucosa de ese punto, o sea, de la absorbancia de 0,55. El tema es que, o sea, hice ese despeje, pero el punto es que yo tomé como una especie de molaridad de la glucosa, básicamente inventada, porque dije, bueno, si de 1 micromol, o sea, hice la cuenta y dije, bueno, esto será micromolar o molar, digo, de la glucosa. Está bien, vos dijiste una absorbancia de 0,11, Dividido corresponde a 1 micromol 0,55. De glucosa, claro. Claro, pero 0,55 viste por que en la 5 absorbancia micromoles. nosotros usamos concentración molar, no usamos moles, nada más, porque si no la fórmula no te, o sea, como que las unidades de la absorbancia no te dan. Si vos usas solo moles, No, está bien, pero podés usar cantidades absolutas. Si los volúmenes son iguales, y podés usar. No, está bien hecho así. entonces me la compliqué, porque pensé que Sí, no sí. podía usar los miligramos, o sea, pensé que no podía usar masa, por ejemplo, porque si no Sí, también sí. hubiera pasado los micromoles de glucosa a peso, o sea, con el peso molecular de la glucosa hubiera usado miligramos, microgramos, no importa. Sí, porque vos pensás que cuando vos haces ese cociente, o sea, que en definitiva calculás por proporcionalidad, vos Ujú. tenés, en definitiva te queda un cociente de absorbancias igual a un cociente de concentraciones, porque el epsilon Sí, sí, sí. y el B se te simplifican, Ujú. ¿sí? Y si concentraciones más algo, masa, moles, lo que sea, en volumen. Y si los volúmenes Ujú. son iguales, también se te simplifican. Entonces podés trabajar en masa. Claro, ¿Está? claro, O en ok, moles, ¿sí? ok. Perfecto. Bueno, pero iba por ahí más o menos. Bueno, no sé si Está, las cuentas dieron bien, pero iba por ahí. sí, y vas bien. Y después con eso, o sea, ya con la concentración de glucosa, hice lo mismo, hice los cocientes ahora de la absorbancia de la glucosa sobre la absorbancia de la maltosa. Claro.
y lo mismo, saqué la concentración de la maltosa, entonces tuve las dos, como que saqué las dos concentraciones molares, porque yo Sí. lo trabajé como molares, Ujú. de la glucosa de la segunda alícuota y de la glucosa y de la maltosa de la primera alícuota. Sí, Y ahí saqué lo del porcentaje de beta-amilosis. claro. Pero hay una pregunta teórica que acá no la tengo, a ver. La ya te digo. ramificación. Ah, claro, la pregunta que es calcular el porcentaje de beta-amilosis lo saqué con eso, con esos Claro. datos. O sea, Vos, los moles los moles liberados liberados sobre de los moles, maltosa. los moles totales de sobre- maltosa en el glucógeno que tenés. Sí, que eso lo calculé, o sea, lo que calculé fue que, como me decía que la maltosa es 1 a 1 con el glucógeno, supuse que había la misma cantidad de maltosa. No, No, mentira, con el peso molecular de la maltosa, ajá, dije, si hay 324 gramos es lo que hay en el glucógeno de maltosa. no, Ah, entonces no sé cómo. Bueno, no. ahí hay un error Claro, porque no sé entonces cómo calcular los vos moles de tenés maltosa. los moles de maltosa lo calculás dividiendo el peso del glucógeno Sí, dividido el peso, el peso molecular de la maltosa. O sea, vos sabés que 324 gramos de maltosa ah, sí, corresponde... hice eso. Ah, bueno, listo, entonces está bien. Sí, Entonces, ahí está. Ahí tenés los moles totales de maltosa en el claro. glucógeno. Y Sí, me después, terminó dando el porcentaje de beta-amilosis un 32%. bueno, no da eso, pero bueno, pero más o menos la idea está bien. Vos con la absorbancia sacás los moles liberados y después, a partir del peso del glucógeno, lo dividís por el peso molecular de Ujú. la maltosa. El glucógeno este decía, creo que tengo acá el problema. 16,2 miligramos mililitro de la concentración de glucógeno. Claro, exacto. Y de ahí sacás los moles de De maltosa. de maltosa, exacto, dividiendo el peso del glucógeno dividido Ujú. el peso molecular. Sí. Y con la beta-amilolisis sacás los moles, perdón, la beta-amilolisis, con la absorbancia sacás los moles liberados. Sí, que yo lo que debo haber calculado mal es esto de que como que le inventé o sea, me quedó en molaridad en vez de moles o en cantidades. Capaz ahí está el error, tengo que revisar esas cuentas. A ver, sí, y aparte ten en cuenta que cuando haces la beta-amilolisis, los moles, vos medís una absorbancia, los moles de maltosas son iguales a los moles de glucosa que puede llegar a haber. ¿Sí? Por eso lo puedes relacionar con la absorbancia. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, ¿Pero en qué me variaría en la cantidad de moles no, ese dato? no, es como hacer la cuenta, que creo que le hiciste así vos. En los dos casos relacionaste con la absorbancia del testigo. Sí, Está bien. sí. Entonces, El primero, o sea, la primero que calculé, sí. O sea, me dieron dos concentraciones, tanto de glucosa como de maltosa, cuando las calculé con las absorbancias y con estas relaciones, me dieron dos concentraciones muy parecidas, sí, en realidad no iguales. te da, no concentraciones, te da cantidades. O sea, en un Claro, el caso tema, te por eso te da digo, sí. 4 y en el otro 5, porque es como fácil la cuenta, ¿no? Ah, bueno, claro, El de sí, yo la había 0,44 hecho da 4, sí, 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 en su momento lo había hecho en cantidad y pensé que no se podía y no estaba segura, y bueno, lo sí. borré, pero No, está es bien, eso, pero era 4 4 y 5. y 5. Y después, Sí. a los el peso del glucógeno, que son 16,2 miligramos, o Ujú, 16,2 por 10 a la menos 3 gramos, lo ujú. dividís por 324 gramomol en un caso, o para averiguar la cantidad de maltosa que hay en el glucógeno, o lo dividís Sí, por 162 gramos mol para averiguar la cantidad de glucosa que hay. Y ahí ya está tenés bien los eso, moles o de sí. maltosa o de glucosa. Bien, eso bien. Y la pregunta teórica, la de la hidrólisis, cuando pregunta si la hidrólisis ácida fue total, em, ya ahí no contesté.
porque yo supuse, o sea, yo me basé en todo esto suponiendo que la hidrólisis ácida era total, porque si no, no iba a poder calcular nunca la glucosa, pero no sé Sí. cómo se responde eso. ¿Qué pregunta qué puede decir de la ramificación? ¿Esa es la pregunta teórica? Porque yo estoy La leyendo pregunta otra, teórica es otra la guía. B, que dice, ¿la hidrólisis ácida Ah, fue total? Yo en realidad le puse que sí, pero porque yo me basé todas las cuentas anteriores en que la hidrólisis ácida era total. claro, no. Si cuando vos calculás los moles totales de glucosa que hay en esos 16,2 miligramos de glucógeno, te va a dar que da 10. Hay 10 micromoles. O sea que si Sí, vos 10 micromoles, rompieras sí. todo el glucógeno, tenés que tener 10 micromoles de glucosa. Cuando haces la hidrólisis ácida, te dan 5 moles de glucosa. 5, creo que son Ah, ok. micromoles. Entonces, Ya no entendí. fue total, fue justamente la mitad, del 50%. Sí, ya, ¿Sí? perfecto. Y Bien. después lo de la ramificación del polisacárido, eso tampoco lo respondí. Bueno, la beta amilasa degrada desde los extremos no reductores, Ujú. ¿sí? Y libera maltosa. Hasta cuando llega a una ramificación, se frena. Entonces, ¿qué pasa? La beta-amilolisis van a ver que les da 8%. ¿Sí? Entonces, Ujú. ese bajo porcentaje de beta-amilolisis significa que es muy ramificado. ¿Sí? Porque si no fuera muy ramificado, la amilasa podría comer todo. ¿Sí? En cambio, si come, encuentra una ramificación y se para, agarra otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? Si no fuera ramificado para nada, fuera lineal, se lo come todo, la beta amilasa. A medida que Ah, aumentan yo las ramificaciones, sí, pensé que la beta amilasa atacaba justamente las uniones de las ramificaciones, los no, enlaces no, 1,6. no, fíjense que en el textito dice, arranca por el extremo no reductor, empieza a degradar, y cuando llega a una ramificación, como el enlace, el alfa 1,4 no lo puede romper, deja de trabajar, y atacará a otra ramificación, etc. ¿Sí? Pero entonces, si el polímero, si el glucógeno es muy ramificado, es como que le queda poco para comer a la beta amilasa, porque cada vez que empieza a comer, se tiene que ir frenando en esos enlaces que no puede romper. ¿Sí? Ok. O sea que el bajo porcentaje de beta-amilolisis está indicando que es un polisacárido ramificado. Perdón esta pregunta, medio básica, pero si Sí, arranca, ¿qué es lo que entonces corta? Porque si arranca por los extremos no reductores, va cortando qué enlaces, que no sean, o sea, porque los 1,4 no los puede romper y entonces corta los los 1,6 1,6. tampoco, Sí, sí, pero los unos pero el 1,6 no son las ramificaciones, por eso me entró la duda, porque los 1,6 no son las ramificaciones. O sea, no se supone que va a llegar a una ramificación, la va a poder cortar y cuando entra a la lineal no va a poder cortar más. cuando O sea, llega, como que las ramificaciones las podría cortar, pero por ejemplo, un glucógeno sí, una celulosa no. Yo lo pensé como al revés, totalmente al revés. no, sí, perdón, no. Corta las ramificaciones. Cuando llega al punto de ramificación, ahí se frena. Ahí se frena, Ahí claro, se porque no frena y puede no avanzar. corta, no puede avanzar. Ah, listo, no, porque lo había pensado justamente al revés. No, capaz que dije mal yo los enlaces. Arranca por el extremo no reductor, corta, Sí. cuando llega al punto de ramificación, ahí se detiene, porque ese enlace no lo puede cortar. O sea, la ramificación o sea, no la corta la ramificación queda igual. Claro. Por eso, después, cuando la beta-amilasa trabaja completamente y se come todo hasta donde puede, queda esa molécula de dextrina, que es una por glucógeno, que es como todo el glucógeno comido en sus ramificaciones. Es que justamente, profe, fíjese en el texto de arriba, dice Sí, la beta amilasa degrada por el extremo no reductor y libera maltosa y no puede romper las uniones 1,4. Y las 1,4 son las de la lineal. entonces está mal el texto, perdón. Debo haber... Ah, no, bueno, No, no, por sí. eso.
Puede ser que no, entonces me equivoqué yo al escribirlo, disculpen. No me di cuenta. Que Perfecto. lo Entonces copié me quedo mal. tranquila. Va a romper al revés de lo que pensé. Va a romper las Sí. lineales y no va a tocar las ramificaciones. Exacto. Ah, listo, Rompe listo. las uniones de lineales, las que forman el polímero, pero cuando llega a la ramificación, Separa. ahí se para. Ahí deja de Listo, comer. ahora sí. ¿Sí? No, ahora sí, perfecto. Ahora corrijo el texto, disculpen, no, la verdad que no No, me di no cuenta. pasa nada, pero Debo haber hecho copy-paste de algún lado y bueno, no pasa nada. para copiar los símbolos y bueno, Listo, en este cometo caso, errores. como el porcentaje de beta-amilosis es bajo, significa que está muy ramificado. Claro, exacto. Porque si no tuviera ramificaciones, la amilasa no tiene freno Claro, y rompería todo, ¿sí? Al poder comer poco, significa que tiene muchas ramificaciones y que por lo tanto como que la frena. bien, ¿Sí? perfecto, listo. Muchísimas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, yo igual le subo las resoluciones y no me acuerdo si hice un foro para esta actividad, pero bueno, si no lo preparo y si no por el foro general me pueden consultar o por el teléfono, como quieran. El lunes entonces vemos clase de PCR exclusiva y empezamos a ver la guía de problemas de ácidos nucleicos, que se las voy Profe, ahí mandaron un mensaje. a ver, así Dice, acá. ¿no podríamos tener una clase? Ah, ¿lo ve? Sí, una clase de todo esto. Bueno, Sí, yo la verdad que mucho no entendí de lo que... Está bien que como no lo pude hacer el ejercicio, todo lo que explicó recién, mucho no sí. entendí. Quizás cuando lo retome y vuelva a escuchar la clase sea más comprensible. Bueno, hagamos esto. Yo les mando la resolución para que tengan esos tips. Ustedes prueben a ver qué les sale. Y el lunes, después de la teórica de PCR, primero hacemos la resolución de la actividad y después vamos a los problemas de ácidos nucleicos. Así ya cerramos los dos temas. ¿Les parece? Bueno, y si no llegáramos a entregarlo antes del parcial, ¿no habría problema? No, no importa. Porque nos van a quedar muy pocos días. No se preocupen. Igual si los trabajamos, problemas creo que son poquitos. Después hay unas cuestiones teóricas. Y 2 de los problemas ya se los voy a dar resuelto yo. Así que les deben quedar 2. Profe, Sí. ¿cuándo es la fecha de parcial? Ah, eso teníamos que hablar hoy. ¿Qué, ¿tienen fechas de alguna otra materia de examen ya? Una el 21 de julio, pero bueno, qué sé yo. Ah, Falta. falta. Yo no tengo claro cuándo termina el cuatrimestre con todo este lío. ¿Alguien sabe la fecha de finalización? No. No. Profe, creo que el 18. Sí, yo tenía idea de que era mediados de julio. Bueno, podemos pensar, no sé, para el 13 de julio o el 16 de julio o el 15, ¿no? Puede ser otro día que no sea lunes y jueves, no hay problema. No sé. O el 20, pero el 20 ya se nos va a ir mucho. Yo creo Por que mí el para el 16 está bien. Claro, si no, no va a 16 quedar tiempo para recuperatorio. claro, después se va a juntar todo. Bueno, pongamos de fecha tentativa el 16, ¿sí? Bien. Y si, bueno, tomemos toda la semana que viene como para que vayan testeando las otras materias y si no, ya la fijamos ese día. Bien. ¿Le Gracias, parece? profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, Dale, profe, gracias. no, por nada, chicos. El lunes hacemos la clase de PCR, los problemas de la actividad y vemos los problemas de ácidos nucleicos. ¿Sí? Así que de vuelta nos encontramos a las 5. Espero que mi computadora funcione. Y bueno, nada. Buen fin de semana, chicos. Descansen, estudien. Va a ser mucho frío, así que bueno, va a estar lindo quedarse en casa. Chao, profe. Nos vemos, chicos. Un beso. Chao, profe, buen fin de. Gracias, igualmente.